¿Listos para que veamos hoy el versículo 2? Ahora me vine mejor preparado para que mis hojas no se las lleve el viento. Vamos a hacer una oración para empezar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres el amor de nuestra vida, Señor, y tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amigo más fiel, nuestro tesoro, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos respuestas, encontramos la sabiduría, Señor, encontramos tu propósito, Señor, encontramos tu voluntad. Yo te pido, Señor, que en esta noche tú nos permitas, a partir del capítulo que vamos a estudiar, el poder encontrar allí los tesoros que tú nos quieres mostrar a cada uno en lo personal el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente y te pedimos, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vámonos directamente a Génesis 1. Y en Génesis 1, la semana pasada, pues casi no avanzamos. Vámonos al mismo versículo 1 que vimos la semana pasada, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nada más para rememorar algunas cosas muy importantes que vimos la semana pasada, quiero mencionar ocho frases de lo más relevante que vimos la semana pasada. La primera es: Génesis no es un libro de mitología, Génesis es un libro histórico, ¿sí? Y hablamos del por qué y dimos algunos argumentos del por qué. Vimos también que Génesis tiene respaldo científico, arqueológico, histórico, geológico. O sea, es un libro que está respaldado en todas las ciudades y en todo lo que menciona. Vimos también que Génesis es el relato del principio de los tiempos desde el punto de vista de Dios, y esto resáltelo o guárdeselo tantito en su corazón, porque el día de hoy nos tiene que quedar bien claro que lo que hoy vamos a ver es el relato de la creación desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Número 4, Jesús creía en todo lo que está escrito en Génesis, tal y como está escrito en Génesis. Así es, tal cual está escrito, hablando de Adán, hablando de la caída del pecado, hablando de todo lo que dijimos la semana pasada, tal cual lo creía Jesús. Y entonces, si nosotros creemos en Jesús, sería como que incorrecto creer en Jesús y no creer en lo que creía Jesús, ¿de acuerdo? Ahora, también vimos ya casi al final que el primer versículo nos presenta, Dios se presenta a sí mismo como un Dios real que existe, que es eterno y que existe desde antes del principio del universo que nosotros conocemos, ¿sí? Dios se presenta como el creador de todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Vimos también que la Trinidad está presente en la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vimos que Dios definió en algún momento poner inicio a un universo material del cual nosotros formamos parte, simplemente porque Él tenía un propósito, ¿sí? Porque Él quería hacer algo, todavía no hemos visto qué, pero Él quería hacer algo con toda su creación y con todo lo que Él hizo. No lo hizo porque estaba aburrido, no lo hizo porque se sentía solo, no lo hizo por cosas así, sino Él tenía un propósito, ¿ok? Esas son, digamos que en resumen, a grosso modo lo que vimos la semana pasada. Ahora, si seguimos leyendo el relato, y les pido que tomemos nuestra Biblia y sigamos leyendo el relato del primer día de la creación, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora sí, ¿qué significa eso de que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Tinieblas simplemente significa ausencia de luz. Aquí no está hablando en términos espirituales, no está hablando de las tinieblas espirituales, está hablando de tinieblas simplemente como ausencia de luz. Y esto lo podemos comprobar con el término original griego que se usa, ¿sí? Ese término original griego en ningún otro pasaje de la Biblia y en ningún contexto, inclusive extrabíblico, se traduce en un contexto espiritual. Simplemente habla de ausencia de luz, ausencia de luz. Entonces, aquí no se habla de tinieblas en un sentido espiritual, sino se habla simplemente de ausencia de luz. Y cuando dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, simplemente significa que en un abismo, ahorita vamos a ver cuál abismo, simplemente estaba completamente oscuro. Y luego dice faz del abismo. Esa frase que dice faz del abismo en griego es una palabra que realmente se podría traducir como abismo insondable, como algo que es imposible ver hasta dónde llega, hasta dónde alcanza, qué tan profundo es. Y esto nos dice que la cara del universo, imagínense que nosotros estamos posicionados en la tierra, viendo hacia el universo, en un universo en el que hasta este punto todavía no existen las estrellas, todavía no existe el sol, ¿sí? Estamos parados en la tierra viendo hacia el universo. ¿Qué veríamos? Veríamos no sé, indescriptible fondo de oscuridad negro, ¿sí? Como un universo completamente que no alcanzamos a ver hasta dónde llega, que es completamente oscuro. Por eso dice faz del abismo como algo que tiene que ver con una oscuridad y oscuridad, que es como se vería el universo sin estrellas y sin luz. ¿Estamos de acuerdo? Sin sol. Ahora dice también, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces Dios ahora en este mismo versículo nos voltea a ver, primero nos hace ver la tierra, de la tierra hacia afuera, y ahora nos hace ver el universo recién creado y la tierra recién creada desde el punto de vista, si yo estuviera en el universo, ¿cómo vería la tierra? ¿Y qué vería? Vería un globo de agua que está completamente inundado, ¿sí? Y a eso se refiere cuando dice sobre la faz de las aguas, ¿sí? Imaginémonos, porque así lo describe este versículo, que la tierra originalmente, como Dios la hizo en el principio, se menciona que era completamente inundada por agua, no se veía nada de superficie terrestre, completamente era agua. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ese Espíritu de Dios es la presencia del Espíritu Santo en un término griego que se usa, que significa o se puede traducir como si estuviera revoloteando, como si estuviera empollando en el agua algo. ¿Sí? Ese movimiento de se movía es la traducción más exacta, sería como que el Espíritu Santo está empollando algo. ¿Y qué es lo que hace una gallina cuando empolla? Pues hace huevitos y hace pollitos, ¿no? Por eso es el término empollar. Entonces, este término griego está usado no nada más porque sí en esta frase, sino que el Espíritu Santo está empezando a concebir lo que viene, el momento de creación a partir de este momento, ¿sí? Y entonces vemos que en ese momento no existe otro planeta, no existe otra estrella, simplemente fue creado el universo y fue creada la tierra, una tierra
primordial en la que está completamente rodeada por agua, ¿sí? Y esto a mí me hace pensar en algo, y a lo mejor a ustedes también, si no les había caído el 20, ahorita les va a caer. ¿Por qué Dios lo primero que crea en el universo es la tierra? Pareciera, o por lo menos en todo lo que nosotros aprendimos en la escuela, la tierra, según la evolución, es el último de los planetas como que llegó a tener existencia y a tener vida. De hecho, la teoría de la evolución dice que el universo, las estrellas, el sol, tienen una edad de 15,000, 20,000 millones de años, y a la Tierra le calculan 5,000 millones de años. Entonces, asumen que la Tierra fue lo último en existir. Pero fíjense cómo nos lo presenta Dios. Dios dice, no, la tierra es lo primero que hice, porque en la tierra quiero crear algo que es diferente a todo lo demás que voy a crear, ¿sí? Y esto me habla de que en la tierra, hasta el día de hoy, es el único planeta donde existe y se ha comprobado la vida. ¿Por qué razón? Porque Dios se enfocó en la tierra como el lugar donde Él quiere crear vida, donde Él quiere empezar a hacer algo que le dé a conocer. ¿Ok? Sigamos leyendo. Versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Nuevamente el término tinieblas está hablando simplemente de oscuridad. Y aquí vemos muy claramente en este versículo, cuando se crea la luz, que hay un contraste entre existencia de luz y momento o algo que implica la no presencia de luz, que son las tinieblas, ¿sí? Y dice, y fue la tarde y la mañana de un día, ¿sí? Y vemos que después de la tierra, lo primero que Dios crea es la luz, ¿sí? Y existe el agua, existe el universo, existe la tierra, pero después de esto, lo primero es la luz. Y para poder un poco entender por qué Dios crea primero la luz, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es la luz, ¿no? Porque para nosotros es algo tan común, tan normal, que para nosotros la simple existencia de la luz, desde que somos niños, lo damos como que por hecho. Nos dormimos y al día siguiente hay luz, y no sabemos ni por qué, no sabemos ni cómo, pero realmente la luz en el hombre, en la vida, es algo tan cotidiano que a veces no nos ponemos a pensar en lo que es la luz. De hecho, hoy por hoy, hasta el año en el que estamos, los científicos no han podido concluir al 100% lo que es la luz. O sea, hay varias definiciones de luz, pero la explicación completa de lo que es la luz todavía no está trazada, todavía no está enmarcada. O sea, tenemos ciertos vistazos, ciertas pistas, ¿sí? Les voy a dar algunas definiciones de lo que es la luz, poniendo un antecedente. Para la ciencia existen dos tipos de luz: la luz natural y la luz artificial, ¿de acuerdo? Sí, y sobre ese antecedente, para la ciencia hay varias definiciones de luz. Luz es lo que llamamos, a la luz se le llama a la parte del espectro magnético que puede ser percibido por el ojo humano, ¿sí? Esa es una de las definiciones más técnicas acerca de la luz. Y dice que la luz es lo que el hombre alcanza a ver de las ondas magnéticas que existen, ¿sí? Esa es una definición. Otra definición de la luz es que es la emisión ondulatoria y corpuscular de fotones,
¿sí? Y aquí empezamos a ver algo que seguramente todos vimos en la secundaria o en la preparatoria, que la luz está compuesta por fotones. ¿Y qué son los fotones? Son partículas que componen la luz, pero la característica que tienen los fotones y que es muy diferente a otras partículas de la materia es que los fotones se comportan al mismo tiempo como materia y como energía. Entonces, los fotones son la única partícula que existe que tiene un comportamiento como que binario, como que puede ser al mismo tiempo materia y energía, pero podemos ver que la luz, a pesar de que calienta, cuando nos irradia luz, nos transfiere energía, pero no nos transfiere materia, ¿cierto o no? Ahora dice también otra definición de la luz, es que es lo que se comporta como algo que hace que deje de existir la oscuridad. Y esto pues es algo muy, muy básico, muy simple, que nosotros podemos entender, pues inclusive desde bebés, ¿no? Que muchos le tenían miedo a la oscuridad. A la ausencia de luz es oscuridad y es tinieblas, y esto pues es muy, muy fácil. Ahora, ¿por qué es tan importante la luz en el primer día? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que en Génesis íbamos a encontrar los porqués y los paraqués? Parte de los porqués de que la luz sea en el primer día, se los voy a enlistar, son 5 características. La primera es que sin la luz no puede existir la vida. Sin la luz no puede existir la vida. La ciencia ha generalizado el término de que el agua es vida y que sin agua no existe vida. Pero ¿saben qué? También la ciencia ha comprobado que sin luz es imposible la vida. Sin luz es imposible la vida. La segunda razón es, sin luz no habría calor. Entonces vemos que Dios está preparando en la tierra un lugar donde haya la temperatura adecuada para que pueda existir la vida. La tercera es, sin luz no existiría el ciclo del agua. Todos sabemos lo que es el ciclo del agua, ¿sí? Pero sin luz no puede existir el ciclo del agua. Tercera, sin luz no existiría la fotosíntesis, o sea, no podría existir la respiración. Entonces vemos cómo Dios pone primero el primer escalón y no puede poner la vida sin poner la luz que nos permita respirar. ¿De acuerdo? Entonces Dios está poniendo como que primero lo primero y va avanzando de forma que toda la creación se vaya acomodando y pueda subsistir. Y la última razón es que sin luz nadie podría ver, ¿sí? Y esto pues parece muy lógico, pero si Dios va a crear más adelante seres con ojos, ¿para qué los haría sin luz? ¿Me explico? Entonces, como les mencioné la semana pasada, para Dios todo este tema es un tema de diseño. El desarmador concuerda con el tornillo, ¿sí? Así como la creación, los signos de la creación, de diseño de la creación, concuerdan con un diseño preestablecido por toda la creación, ¿sí? No tendría ningún sentido seres vivos con ojos que no puedan ver la luz. Entonces vemos cómo Dios va avanzando en su plan de creación, haciendo del primer escalón, y el primer escalón es la luz. Ahora, para nosotros que somos cristianos, sabemos que hay un tercer tipo de luz. ¿Lo sabían o no lo sabían? Gracias por su entusiasmo. Hay un tercer tipo de luz, que es la luz espiritual, ¿sí? La Biblia dice en Primera de Juan 1:15, dice, Dios es luz. Dios es luz, dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Y en Juan 8:12 dice Jesús de sí mismo, dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando Jesús dijo esto, yo me imagino a todos los que escucharon esa frase
como que en shock. ¿Cómo puede alguien decir yo soy la luz del mundo cuando en mi mente tengo como judío el Génesis aquí grabado y que alguien venga y me diga yo soy la luz del mundo? Ah, caray, me estás diciendo, te estás remontando a Génesis. ¿Por qué diría alguien, un ser humano, eso? Porque sabemos que ese ser humano era Dios también, ¿verdad? Pero aquí vemos entonces un motivo importantísimo. Ya vimos los motivos, como que los motivos físicos, los motivos naturales por los cuales Dios acomoda la luz primero, pero también hay motivos espirituales. Y los dos versículos que acabamos de leer nos muestran que Dios, al ser luz, lo que está haciendo en el primer día de la creación, antes de que termine el primer día de la creación, se está introduciendo Él mismo en la creación. Y entonces nos damos cuenta cómo Dios principia la creación. Él le da principio a todo lo que hace, pero Él se introduce a sí mismo como la luz desde el día 1. O sea, Dios no maneja todo lo que Él va a crear, no lo maneja como un experimento que Él hace y ahí te quedas, ¿no? Como si Él no tuviera control de todo lo que está haciendo. No, Él está haciendo algo y Él se introduce como parte de la creación. Y esto es bien importante, hermanos, bien importantísimo, porque significa que Dios desde el primer día estuvo presente en la naturaleza, en todo lo que creó y en todo lo que viene después, desde el primer día, ¿sí? Él está en todo. De hecho, la Biblia dice que por Dios subsisten todas las cosas. Todo lo que Él creó fue creado por Él y subsiste por Él, lo dice Colosenses, ¿sí? Y menciona, lo dice Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces nos muestra esto. O sea, al ver la Biblia completa, vemos que Dios no nada más está haciendo un experimento como cualquiera de nosotros haría, tal vez un experimento en el que no sabemos cómo nos va a salir. Ah, bueno, pues ahí lo dejas y te apartas, ¿no? No. Dios tiene tanto el control y ama tanto lo que está haciendo que Él hace y Él se mantiene y se introduce a sí mismo desde el primer día de la creación. ¿Ok? Avancemos. Génesis 1:6, segundo día, dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y entonces aquí ya vemos que se repiten varias veces el término expansión, ahorita lo explicaremos. Dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y entonces Dios está hablando en este segundo día de algo que Él va a hacer con esa primera tierra creada, que está completamente inundada en toda su superficie por agua. Lo que está haciendo Dios en el segundo día es, dice: separe las aguas de las aguas. Dice: y haya expansión en medio de ellas. ¿Qué es lo que esto significa? Dios toma parte de las aguas que estaban cubriendo completamente la tierra. Dios toma una parte de las aguas, no me pregunten cuánto, una parte de las aguas, y con esa parte de las aguas la separa de
del resto de las aguas de la tierra, y hace como una especie de anillo que acuoso alrededor de la tierra, ¿sí? Ese anillo acuoso o que hay alrededor de la tierra, que está formado por agua, dice que está separado por la expansión. Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y llamó a la expansión cielos. Entonces, lo que Dios hace es separar las aguas, y al espacio en medio de las dos aguas les llama cielos. ¿De qué cielo está hablando? Está hablando del cielo atmosférico, ¿sí? Está hablando del cielo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos. La gran diferencia que nosotros vemos en nuestra tierra, y que pues está comprobado por los viajes que se han hecho, inclusive las imágenes de la tierra que se pueden hoy obtener con la tecnología actual, que hoy la tierra no tiene ningún anillo de agua que la esté rodeando. Después vamos a ver qué pasa con ese anillo de agua, pero la tierra originalmente tenía un anillo atmosférico de agua, ¿sí?, que rodeaba completamente esa tierra, y entonces había una atmósfera que era bien importante que existiera. De hecho, bueno, voy a adelantárselos. Ese anillo de agua que estaba alrededor de la tierra, a la parte exterior del cielo atmosférico, lo acomoda Dios, y ese anillo va a funcionar durante los primeros años de la tierra, los primeros milenios, 1000 y tantos años. Ese anillo de agua va a funcionar como una especie de efecto invernadero en toda la tierra, ¿sí? Ese efecto invernadero que tendría la tierra, o la tierra primitiva original, es una de las razones por las cuales los primeros hombres vivían tantos años, ¿sí? Y es una de las razones también por las cuales todos los seres de ese momento de creación, antes del diluvio, todos esos seres eran seres que tenían una capacidad física pues mucho más grande de lo que conocemos. O sea, había seres mucho más grandes, dinosaurios, y todo eso existía. Sí existía, ¿sí? Y la razón por la que existían era por esta atmósfera original que tenía la tierra. De hecho, hoy por hoy está comprobado que si los reptiles no murieran como mueren hoy a ciertos años, algunos reptiles, casi la mayoría, tienen las características que en toda su vida siguen creciendo, toda su vida siguen creciendo. O sea, si los reptiles no tuvieran un corte de vida, seguirían creciendo. Entonces, esa es una razón por la que los primeros reptiles eran mucho más grandes que los reptiles posteriores a lo que fue el diluvio, ¿no? Entonces, la tierra original tenía ese anillo de agua, y ese anillo de agua, aparte de servir como un efecto invernadero, lo que hacía también era que un filtro natural contra toda la radiación y contra todos los efectos oxidativos exteriores, ¿sí?, de los rayos del sol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos ustedes los que se cuidan la cara y que los brazos y que las manos, siempre están en la punta de lanza con todo lo nuevo para los efectos oxidativos de su cuerpo, ¿sí? Y que si la vitamina E para rejuvenecer y todo ese rollo. ¿Por qué razón? Porque en nuestra naturaleza actual, en la tierra actual, en la atmósfera actual, es una atmósfera mucho más oxidativa que la tierra primitiva. ¿Por qué? Porque ya no existe esa segunda capa que lo protegía de todo ese efecto de radiación. ¿Ok? Espero haber sido claro. No puedo profundizar más, hermanos, porque si no nos vamos a perder ahí. Pero bueno, vámonos al tercer día. Génesis 1:9. 1:9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar.
y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿De dónde vienen los nombres tierra y los nombres mares? Vienen de la Biblia. No se le ocurrió ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a ningún científico más reciente, no. Los nombres del planeta en el que estamos, y los nombres de lo más antiguo que el hombre con lo cual el hombre tiene contacto, como los mares, deben su nombre a la Biblia, ¿sí? El planeta se llama tierra, y todo lo seco se llama tierra, y todos los mares en su extensión, que es el conjunto de las aguas, pues son los mares. Dice, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y si ustedes tienen ahí su Biblia en su mano y una plumita, subrayen ahí la frase donde dice que su semilla esté en él. Sí, porque vamos a ver esto muy recurrente en la vida que Dios está empezando a crear a partir del tercer día. Vamos a ver que la vida que diseña Dios ya viene preparada para reproducirse, ya viene lista para reproducirse. Y en el caso de toda la vegetación, dice ahí que su semilla esté en él, ¿sí? Nuevamente vemos aquí el diseño de parte de Dios, ¿sí? El diseño. Dios diseña algo y lo diseña ya preparado para poderse multiplicar, porque si Dios no lo diseñara así, pues existiría por azar, si fuera como dicen los evolucionistas, que algo existió por azar. Pero pues si existió por azar, entonces ¿cómo así mismo se preparó para reproducirse? En el primer día o después de vivir X cantidad de tiempo, se hubiera muerto también por azar, ¿ok? Pero lo que Dios crea, ya lo crea preparado para reproducirse. Y el versículo, y dice, y fue así, versículo 12, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y entonces aquí vemos cómo Dios, primero, la tierra que ya existe, la reestructura, ¿sí? Hasta ahorita Dios separó una parte de las aguas para convertirlas en una especie de atmósfera exterior, ¿sí? Y luego la tierra como queda, la reestructura, y nos da a entender que todavía al separar las aguas en exteriores de las aguas interiores, todavía la tierra interior estaba inundada de agua, a lo mejor con mucho menos nivel, pero todavía estaba inundada por agua. Entonces, en la reestructuración que Dios está haciendo del planeta, separa o junta toda lo que es lo seco, la tierra, y a eso que ya está sin agua le llama tierra, ¿sí? Y al quedar junto toda el agua, a todo eso le llama mares. Entonces hay una reconfiguración de la tierra como tal. Si me permiten el término, y si me permiten especular un poco, que no me gusta mucho hacerlo, pero para hacer un poquito más claro en lo que trato de explicar. Hagan de cuenta como si la tierra original fuera una circunferencia perfecta, completamente redonda, sin ninguna protuberancia, sin ningún agujero, sin ninguna hendidura. Y en esta tierra que Dios está creando es como si Dios apretara la bolita de plastilina que hizo, y al apretarla como que hubiera protuberancias de plastilina, y esas protuberancias nosotros las veríamos como los montes, como los continentes, ¿sí? Y lo que quedó más hondo al apretar
es lo que, a donde termina acomodándose el agua. Entonces, algo así, perdónenme el ejemplo, pero algo así es como me imagino que Dios está reestructurando la tierra. Dios está haciendo que las tierras se junten de alguna forma que pues, no lo dice como si fuera con una mano, lo dice de hecho que fue con su voz, pero así lo está haciendo. Sí, está dándole una forma a la tierra de tal cual que quedan estructuradas pues la geología y la orografía de una forma diferente a como eran en lo original. Y luego dice también, cuando dice produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y luego árbol de fruto que dé fruto, y luego cuando dice según su género, esas tres frases hablan de diseño, Es imposible que cualquiera que vea la naturaleza no pueda concluir que hay un diseño atrás. Después de ver cómo una simple planta puede reproducirse, ¿sí? Cómo una simple hoja puede crecer y puede madurar y puede hacerlo inclusive sin que nadie la germine. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero ahí en su casa, que es mi casa, en su casa tengo una parte de terreno al lado que por más que he querido quitar toda la hierba que está ahí, no puedo. Le he echado que cal y que químicos y que no sé qué para que no salga la hierba fea, para poder sembrar algo más bonito como pastito, y sigue saliendo la hierba, esa hierba sigue saliendo. Entonces, pues ¿cómo sale? Si por más que la trato de que no salga, sale. Está diseñado la vegetación para que se autogenere, se regenere y se reproduzca, inclusive con partículas que no alcanzamos a ver, ¿sí? Por medio del polen, por medio del viento, o sea, sigue creciendo la hierba porque está diseñada para hacer eso, para multiplicarse y para crecer, ¿sí? Y entonces hasta aquí, hasta el tercer día, hemos visto agua, hemos visto luz y hemos visto vegetación. Y no es raro ver en ese orden, es muy lógico ver agua y después luz y después vegetación, porque la vegetación no la puedo poner antes sin agua y sin luz. ¿Me explico? Entonces vemos cómo Dios está todo haciéndolo con un perfecto orden, para que en el momento que Él pone la planta, está todo previamente preparado para que la planta ya pueda alimentarse, pueda crecer, pueda desarrollarse, multiplicarse, etcétera. Cuarto día, dice versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, ¿sí? Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Entonces aquí, si ustedes son observadores y algo contreras como yo, que de naturaleza siempre ando cuestionando las cosas, suena como medio raro que el sol se ha creado después de la luz. ¿No? ¿A ustedes no les pareció raro eso? ¿No? Bueno, el sol es creado después de la luz. Y ya explicamos que al crear Dios en el día 1 la luz, tenía motivos naturales, pero también había motivos espirituales. Pero tal vez lo más normal hubiera sido que el sol fuera creado el primer día también, junto con la luz, ¿sí? Pero vemos al sol hasta el cuarto día, creado
al mismo tiempo que la luna y al mismo tiempo que el resto de las estrellas. Vámonos a un pasaje, por favor, en Salmos 19, versículo 1. Vamos a leerlo para entender qué es lo que está pasando. Dice el Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, ¿sí? Subrayen eso, un día emite palabras a otro día, porque ahí lo que nos está diciendo Dios es: todo lo que yo hice, habla. ¿De quién habla? De Dios, ¿sí? Lo que dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay habla ni lenguaje donde su voz no sea oída. Por toda la tierra salió su hilo y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su giro hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ya, entonces aquí dice por qué Dios hizo al sol. Si complementamos lo que dice Salmos 19 respecto del sol con lo que dice Génesis 1, que en Génesis 1 lo que leímos dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas para servir como señales, ¿sí? Es el único motivo de la creación del sol, es para servir como señales, ¿sí? O el motivo más importante, para servir como señales, ¿sí? ¿De qué? De la medida de los días, de las semanas, de los años y de las estaciones del año. Entonces, es importante ver que como que Dios intencionalmente no pone al sol como que al principio, en el primer día de la creación, tal vez conociendo cómo somos los hombres, ¿sí? Y los hombres al voltear a ver el sol, sobre todo todas las culturas primitivas, en su mayoría lo que hicieron fue completamente lo contrario de lo que Dios buscaba, que vieran en el sol como el Dios principal. La mayoría de las culturas antiguas tienen al sol como el principal de sus dioses, ¿cierto o no? ¿Cierto? ¿Sí? Y como que Dios aquí está aventando al sol hasta el cuarto día y la luz original de Dios va primero. Es lo primero. Entonces podemos ver que el orden de la Biblia lo que nos está dando a entender es, es Dios y después todo lo demás. Después todo lo demás. No importa qué impresionante sea el sol, es después de Dios. No importa qué calor emane, qué potencia tenga, qué fuerza, qué dimensiones, todo lo que pudiéramos hablar del sol, no importa todo eso. Para Dios es algo secundario, y para el hombre Dios dice, el sol yo lo puse para que te sirva para medir cosas, ¿sí? Para medir días, semanas, años, estaciones del año. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este cuarto día al ver todo lo que dice esos versículos de Génesis? Dios está activando en el sistema solar algo que nosotros conocemos como la rotación y la traslación. La rotación de la Tierra para que empiece a girar y empiecen a contar los días naturales, la Tierra respecto de su eje, y que al circular o al dar la completa vuelta puedan empezarse a medir los días naturales. Y el efecto de traslación, que es las estaciones del año, ¿sí? El efecto de traslación de la Tierra alrededor del Sol, para que el clima de la Tierra pueda tener la estabilidad y pueda tener la estacionalidad tal y como la conocemos.
Entonces aquí vemos cómo en el cuarto día Dios pone como referencia al resto del universo, pero todo eso tiene un propósito que en la misma tierra vemos el porqué. ¿De acuerdo? Ahora, vimos que empieza el proceso de rotación y traslación de la tierra y quiero decirles que también inicia otro proceso que existe en la tierra, que es el proceso climático cambiante que tiene la tierra, ¿sí? Van ustedes a decir, ¿a poco el cambio climático no es algo de los últimos años? No. La tierra tiene por naturaleza la característica de tener cambios climáticos cada cierto periodo de tiempo, ¿sí? Para nosotros hasta ahorita ha sido imperceptible, ¿sí? Y científicamente todavía no está documentado completamente y comprobado, bueno, comprobado sí, pero no documentado un cambio completo de ciclo de climatización. Pero quiero decirles algo, les voy a dar un dato real, científico, comprobado. Groenlandia, como lo conocemos hoy, todos sabemos qué es Groenlandia. Groenlandia, realmente su nombre es Greenland, en inglés. Significa tierra verde. ¿Por qué significa tierra? Porque alguien le pondría a un pedazo de hielo enorme tierra verde. Porque cuando los vikingos llegaron a Groenlandia, por ahí del año 1100, los vikingos de hecho cruzaron desde el norte de Europa hacia el norte de América, tocando Groenlandia, y ellos le pusieron nombre a esa isla como Isla Verde porque estaba completamente descongelada. No existían capas de hielo. Por eso le pusieron a Groenlandia, así le pusieron Greenland. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la Tierra, cada ciertos periodos de tiempo, tiene la capacidad, fue diseñada para ir evolucionando en sus climas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? El humanismo cree, el humanismo enseña que todo lo que pasa en la Tierra fue para el hombre y es por el hombre. La razón soy yo mismo. Entonces, el hombre está tratando de explicar el cambio climático como si yo lo hubiera creado, como si fuera por mi culpa, como si fuera por lo que yo estoy causando. Y hay cosas que sí está causando el hombre, como la contaminación, como la afectación de ciertos ecosistemas, pero realmente el cambio climático que estamos empezando a vivir tiene una profundidad mucho más allá de lo que el hombre está haciendo con su contaminación. Es algo característico de la tierra, ¿sí? Ok. Quinto día. Versículo 20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Para mí es impresionante ver cómo en el día quinto las frases que usa Dios y que Moisés escribe, dictado por Dios, son tan claras que para la época en que fue escrito, el hecho de que aquí diga las aguas seres vivientes y no nada más diga peces, es algo bien relevante, porque todas las culturas antiguas hablan de que lo que hay en el agua hay peces, pero la Biblia dice, en la Biblia no nada más hay peces, hay una amplia variedad de seres vivientes, y el término que usa Dios es seres vivientes, hablando de que más allá de lo que puedas ver en lo superficial, cuando un pescador va a pescar, que son peces, hay
mucha variedad, hay todo un ecosistema marino que incluye peces, mamíferos, moluscos, crustáceos, medusas, esporas, esponjas, plancton, etcétera. Toda la cadena alimenticia marina está aquí en el quinto día, ¿sí? Y cuando Dios habla de eso, que es la mayor diversidad de seres vivientes que existen en el mundo, porque hay más seres vivientes en el agua que en la tierra, cuando Dios habla de eso, usa el término ese de seres vivientes. A mí me impresiona, ¿sí? Y luego dice también que en este día Dios hizo las aves, ¿sí? Igual, todas las aves que existen, la variedad de diseños de todas las aves que existen fueron creadas en el quinto día. Y solamente un dato curioso: todos los que se han puesto a dieta o que les gusta esas cosas de la nutrición, saben que hay dos tipos de carne blanca: los pescados y las aves, ¿no? Es como que un dato un poquito no chistoso, más bien un dato curioso de que en el quinto día Dios crea todo lo que son las carnes blancas, si lo estuviéramos viendo en términos alimenticios, ¿sí? Vámonos al sexto día. Dice, versículo 24: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y vemos lo mismo que pasa con las aguas. Vemos que de las aguas Dios crea todo lo que existe en el mar y todas las aves. Y luego de la tierra dice: la tierra produzca seres vivientes, y de ahí vienen todos los seres que existen en la tierra. Y algo bien característico que aquí ya hemos visto en varios días de la creación, desde que empezamos a ver la vegetación, habla de según su género y según su especie. Y esto es bien impresionante, porque estos términos de género y especie no son términos científicos, son términos que originalmente fueron términos bíblicos y que se usan en la ciencia por una razón. ¿Qué razón es? Que lo que hoy conocemos como genética tiene fundamento 100% bíblico, ¿sí? Está comprobado genéticamente que todos los seres creados se reproducen según su género. ¿Qué significa que se reproducen según su género? Plantas, todos los seres acuáticos, todas las aves que vuelan, todos los seres vivientes que están en la tierra, e inclusive el hombre, que todavía no llegamos al hombre, todo eso tiene secuencias genéticas que hacen que al momento de reproducirse pueda replicarse la información genética que tiene cada uno de los seres, de tal forma que el hijo resultante o la reproducción resultante de los dos seres originales, en el caso de un mamífero, en el caso de un animal, resultan con las características que tenían sus progenitores, la mezcla de esas características. Pero la realidad es que los dos seres que se mezclan son seres de la misma especie, de la misma genética, ¿sí? Y aquí es algo típico: nunca vamos a ver un animal de una especie reproduciéndose con otro animal de otra especie. No lo vamos a ver. Tal vez lo más cercano que ustedes han visto o escuchado sea la mezcla, por ejemplo, de un caballo y un asno, ¿no? Y sale una mula. ¿Y qué pasa con la mula? Nace estéril. ¿Por qué? Porque la mezcla de dos especies está codificada para tener un candado
que bloquea futuras reproducciones. Entonces, esto lo estamos viendo desde Génesis y ya lo vimos repetido varias veces. No me quise detener antes porque es reiterado como este capítulo vemos según su género, según su especie, y otra vez según su género, según su especie, y otra vez según su género y según su especie. Y parece como que Dios le está hablando con palitos y bolitas a alguien que no entiende, pero aún así el necio en su corazón dice: no, de ese género y de esa especie puede salir otra cosa. Bueno, dice el versículo 26, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Y aquí, sin profundizar mucho, es importante resaltar lo que Dios dice, diferente a todos los demás, en todos los demás, para todas las demás criaturas y en todos los demás días, dice: y Dios dijo. Pero cuando Dios habla de la creación del hombre, se involucra la Trinidad y dice: hagamos, ¿sí? Y dice: hagamos, y dice: a nuestra semejanza, a nuestra imagen, ¿sí? Y eso vamos a profundizar la siguiente semana, ¿sí? Pero dice Dios acerca del hombre en el versículo 28, dice: y los bendijo Dios, ya hablando de toda la creación del día sexto, dice: y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, esto Dios le dice al hombre. Dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Subrayen eso, por favor. O les serán para comer, ¿sí? Y luego dice el versículo 30: y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Subrayen eso también, porque aquí Dios nos está dando una pista de algo bien importante. Hasta este momento toda la creación fue diseñada, tanto hombres como animales, como todo lo que no es vegetal, obviamente, fue diseñado para ser vegetariano, para comer vegetales, aunque no les guste a los que nos gustan las carnes asadas. El diseño original del hombre y de los animales era alimentarse de los vegetales, de las frutas, de las semillas. Ese era el diseño original, ¿sí? Y hasta ese momento no había animales que comieran otros animales. Lo dice el versículo 30: toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Olvídense de Parque Jurásico. El T-Rex no comía otros animales. Olvídense, eso es ficción, ¿sí? Todos los seres vivos de aquella época eran herbívoros, ¿sí? Todos eran herbívoros. Dice el versículo, bueno, al final dice: y fue así. O sea, Dios está diciendo lo que yo le estoy diciendo a los animales, a las aves, a todas las bestias. Dice: y fue así. O sea, Dios está afirmando que lo que hizo, como lo hizo, así fue. Dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Cuando Dios dice hasta ahorita, todo lo que he hecho hasta el sexto día ha sido bueno, la pregunta que alguien pudiera hacerse, si fuera tan preguntón como yo, es: ¿por qué Dios de repente dice es bueno? Si la naturaleza de Dios es buena, es ser bueno, ¿por
¿Por qué tiene que reiterar que todo lo que está haciendo es bueno? Realmente la expresión que se menciona aquí es como cuando un artista está haciendo una obra que por más interés, capacidad le ponga, aún así al final cuando la ve dice, me quedó bien, y pone su firma. Sí, estoy dispuesto a firmar esto, yo lo hice. ¿Sí? Es lo que dice aquí con la expresión de que y vio que era bueno en gran manera. Séptimo día, capítulo 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, o sea, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Más adelante vamos a hablar más a profundidad del séptimo día, porque es algo que se repite más adelante en la historia de Génesis, pero solamente quiero ahorita recalcar algo, responder a una pregunta del por qué se menciona que Dios descansó. Porque todo lo que leímos, si pusimos atención, parece como que al momento de crear, como si Dios lo estuviera haciendo tan fácil. Dice, y Dios dijo y fue la luz, y Dios dijo y sucedió. Entonces, como que en cada uno de los días que Dios está creando, si lo vuelven a leer, se van a dar cuenta como que habla de una facilidad creativa de Dios que nos deja pasmados. ¿Cómo puede ser que haga algo tan impresionante como el universo en un día? ¿Cómo puede ser? Y lo menciona así tan fácil, pero al final del día sexto, cuando menciona del séptimo día, dice que Dios descansó. ¿Significa esto entonces que Dios se cansó? Si Dios descansó, entonces fue porque se cansó. Pregunta filosófica. A ver, nada más por curiosidad, levanten la mano, ¿quién piensa que sí se cansó? ¿No se cansó? Ok, estamos de acuerdo. ¿Dios no se cansó? ¿Sí? ¿Dios no se cansó? Ok, entonces otra pregunta filosófica. Si entonces Dios no se cansó, ¿por qué separar un día de descanso? Acuérdense que Dios está diseñando algo y Dios está preparando en el diseño de todo lo que está haciendo, no nada más algo en lo que podamos verlo a Él, sino también algo que se pueda replicar. Y así como se va a replicar todo el tema de los seres que ha creado y que son capaces de reproducirse, de replicarse, el día séptimo es algo que Dios deja marcado como algo que va a ser como un símbolo para todo su pueblo por el resto de los días. ¿Sí? Y también como un símbolo de la humanidad. El ser humano y las veces están diseñados para descansar X periodo de tiempo. Cuando un ser vivo no descansa, hay fatiga, hay estrés, hay muerte, hay ciertas cosas. Entonces, en el diseño de Dios, el descanso es algo característico del universo material en el que estamos. Entonces, el día séptimo, por eso dice Jesús, fue hecho por Dios para el hombre, para que el hombre lo use, para que el hombre descanse, ¿sí? No para que el hombre se esclavice, no para que el hombre lo idolatre. ¿Me explico? Entonces, hay un diseño y hay un porqué hasta aquí. Ahora, voy a tomar los últimos minutitos que creo que me quedan para poder explicar algunas cosas. Hasta ahorita, todo lo que hemos dicho, hemos explicado, es el punto de vista bíblico de la creación. Punto de vista bíblico de la creación. Ahora, ¿qué pasa entonces con todo lo que existe en el humanismo
acerca de lo que el hombre piensa de todo lo que existe, ¿sí? Vimos un poco la semana pasada, pero vimos que cuando en el siglo XVIII empieza a construirse una forma de pensar que se llama racionalismo, al hombre le dio por tratar de darle explicación a todas las cosas según su cerebro le dio a entender. Y dentro de las conjeturas que el hombre hizo, vimos la semana pasada que el origen de todas las cosas llegaron a la conclusión que fue por medio de una gran explosión, que fue el Big Bang, ¿sí? Y hasta ahí nos quedamos. Pero la ciencia siguió investigando, siguió proponiendo teorías que en términos muy prácticos voy a simplificarlas de esta forma. Después de la gran explosión, ¿qué es lo que pasa? Según los científicos, surgió la gran explosión y en millones de años esa primera gran explosión se fue convirtiendo en un universo organizado. Y ya que existió el universo organizado, las estrellas, los planetas, pasan otros millones de años y existe una tierra con el ambiente propicio para que pueda existir la vida. Y después de eso pasan otros millones de años y hay vida primitiva en la tierra. Y luego pasan millones de años y existen los primeros organismos unicelulares. Y luego millones de años y empiezan a haber organismos pequeños más complejos, y otros millones de años y vienen los primeros peces, y otros millones de años los primeros reptiles, y luego millones de años las primeras aves, millones de años los primeros mamíferos, millones de años los primeros hombres, y luego miles de años el ser humano. ¿Qué vemos aquí que se repite? En toda la teoría, porque es teoría, y quiero recalcarlo muy bien, todo esto que acabo de resumir en sumas de millones de años hasta el día de hoy es teoría. Se enseña como si fuera verdad, pero es teoría. Nadie ha podido comprobar los millones de años. Nadie lo ha podido comprobar. Existen más o menos 90 y tantos métodos de datación científica para poder medir la cantidad de años que tardan los seres vivos en fosilizarse y tarda la geología en convertirse de un continente a un cañón como el Gran Cañón. Todo eso lo han datado con miles o con millones de años. ¿En base a qué? No hay un método científico exacto. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes sepan, pero yo trabajo en el ramo alimenticio desde hace varios años, ya 19 años. En algún momento de mi experiencia en el ramo, descubrí algo, me di cuenta de cómo se hacían los estudios de caducidad de los productos. Los estudios de caducidad pues tienen que ver cuando tú compras un yogur o un kilo de X cosa en el autoservicio que sea un perecedero, siempre viene con un sello de caducidad, ¿cierto o no? Y ese sello de caducidad o esa fecha de caducidad, ¿cómo se la ponen? Bueno, se la ponen en base a un estudio químico que se hace. ¿Sí? Ese estudio químico, dependiendo del producto que sea, hacen un análisis a posteriori del comportamiento del producto. Es decir, si el producto fue hecho con una mezcla de químicos X, literalmente lo dejan guardado, dejan varias muestras guardadas, unas en frío a cierta temperatura, otras a frío a otra temperatura, otras a temperatura ambiente y etcétera, en diferentes temperaturas. Y entonces, después de que pasó ese tiempo, los laboratoristas pueden dictaminar este producto a cierta temperatura
pues se empieza a degradar y se echa a perder. Este producto a esta temperatura se mantiene bien subida anaquel a los 30 días. Este otro producto con menor temperatura te da esta cantidad de días de caducidad. Y para fines prácticos es el mismo producto, pero lo están poniendo en diferentes escenarios, ¿sí? Algo así es lo que hacen los científicos con todos los métodos de datación que existen. El método carbono 14 y cualquiera que me puedan decir son métodos de datación, pero la complejidad que tienen es que no tienen forma de dejar que pasen los miles de años. En el año 1967, me parece, hubo un químico, ahorita no recuerdo su nombre, que recibió el premio Nobel precisamente por descubrir el método de datación de carbono 14 y usarlo por primera vez para dictaminar el tiempo que duraban ciertas cosas, ciertos fósiles, ¿sí? Y después del premio, después de que habían pasado varios años de eso, otros empezaron a usar esa misma prueba en diferentes organismos y se dieron cuenta que la datación era incorrecta, no era válida, ¿sí? Porque el carbono 14, la radiación que emite, está estimado que dura máximo 5,700 años, máximo, y después se desvanece la radiación. Entonces, ¿cómo puedes decir que hay millones de años? En seres vivos, imposible, que es en lo que se usa mayoritariamente el carbono 14. Simplemente, ¿en base a qué dictaminaron que millones de años? Porque millones de años es la forma de decir, pues no sé, pero pues millones de años nos darán la respuesta del por qué. Pues ahora sí que fuerte y fea verdad del evolucionismo es que deja más preguntas que respuestas, más preguntas que respuestas. Les voy a dar nada más unas poquitas porque no tenemos mucho tiempo, pero si quieren anotarlas. Son 4 que yo considero fundamentales. La primera es, si la evolución, si toda la base de la evolución es que los seres evolucionan para poder sobrevivir, porque eso es lo que dijo Darwin, que la selección natural y la evolución era precisamente para sobrevivencia, que los seres vivos evolucionaban precisamente para sobrevivir. Pero la duda que no responden es, bueno, si todos los organismos que han evolucionado en todos los millones de años que dices que han existido, ¿por qué esos organismos siguen existiendo? O sea, si tú me dices que la amiba tuvo que evolucionar y convertirse en un microorganismo diferente, ¿por qué siguen existiendo las amibas? Si los peces tuvieron que evolucionar para salir de la tierra y convertirse en reptiles, ¿por qué siguen existiendo los peces? Si los reptiles tuvieron que evolucionar y de ahí salieron las aves, ¿por qué siguen existiendo los reptiles? Me explico, es una cadena de evoluciones que con esa teoría no se responde. O sea, realmente la evolución como la propone Darwin no existe. Lo que Darwin observó, que de hecho no es una ciencia exacta, se llama naturalismo. Lo que Darwin observó fue una evolución que se llama, en términos científicos actuales, se llama microevolución. La microevolución es algo real, sí existe y sí está comprobado, pero es microevolución. ¿Qué es la microevolución? Que ciertas características de una especie cambien. ¿Cómo qué? Pues si nosotros lo viéramos en términos humanos, el color de ojos, el color de cabello, la altura, el color de piel, esos son mutaciones genéticas o rasgos de una microevolución, pero no es para cambiar de especie, no es para superarse, ¿sí? Entonces la evolución en ese sentido no responde esa duda. La segunda
duda que no responde la evolución es que la evolución está basada en que existen mutaciones al azar, ¿sí? Cada miles de años existen mutaciones al azar, ¿sí? Pero si las mutaciones son al azar y suceden cada miles de años o millones de años, ¿cómo es posible que sucedan dos mutaciones al mismo tiempo para que una hembra y un macho puedan sobrevivir y multiplicarse juntos para una futura, otra vez, reproducción y una futura mutación, ¿sí? Si la mutación fue al azar y fue solamente una en miles de años o en miles de seres, pues nada más es en un ser, no en macho y en hembra, ¿sí? Ahora, la otra cosa que ahorita ya lo dije, lo adelanté un poquito, es que la genética, que sí es una ciencia exacta, muy diferente al naturalismo, que es nada más de una observación superficial, la genética sí es una ciencia 100% comprobada. Y la genética ha demostrado que todas las mutaciones a gran escala que suceden en los seres vivos generan esterilidad, todas, sin excepción. Entonces, si hubo mutaciones desde seres pequeños para evolucionar, entonces, ¿cómo fue que se fueron reproduciendo? ¿No? Si todas esas no tenían forma de reproducirse, tan sencillo como eso. Y la última, que fue una puntada que está escrita en el libro de Darwin, en El origen de las especies. Casi al concluir ese libro, Darwin se aventó la puntada de decir que toda su teoría, porque él mismo lo menciona como teoría, toda su teoría en máximo 50 años va a ser comprobada por todo el registro fósil. Esa puntada se echó. Han pasado 180 años desde que se publicó el libro que hizo Darwin, y ha evolucionado tanto la ciencia y no hay registro fósil que compruebe la teoría de la evolución. ¿Qué registro fósil esperaba Darwin que se comprobara? Los mentados eslabones perdidos, ¿sí? Si hay una evolución de una especie a otra especie, debe haber un eslabón que conecte las dos, ¿sí? Y así como debe haber un eslabón perdido entre peces y anfibios y reptiles y aves y otros seres, así lo mismo entre el chango y el hombre. Debería haber un eslabón perdido. Esa fue la conclusión a la que llegó Darwin y dijo, máximo en 5 años, en 50 años va a estar descubierto. Han pasado y no, la ciencia real, lo que ha comprobado en el último siglo que tiene de haber sido descubierta la genética, ha descubierto y comprobado todo lo contrario, ¿sí? Es imposible que los organismos evolucionen como dijo Darwin, ¿sí? Lo que dijo Darwin, lo que propuso Darwin es macroevolución. Esa no existe, no existe. Ok. Ahora, ya les prometo que ya voy a acabar. Hay un tema que al mismo tiempo en el siglo XVIII, cuando empezó el racionalismo a proponer todas las teorías de la evolución, por el lado de la iglesia empezó a surgir un movimiento que después se convirtió en una teología que se llama teología de la evolución, ¿sí? Y no me quiero ir sin hablar muy básico de esto. La teoría de la evolución o la teología de la evolución fue propuesta por teólogos, ¿sí? Tratando de no quedar como tontos dentro de una ola científica de los años 1850 y tantos, 1900 y tantos, ¿sí? Una generación de teólogos propuso diferentes explicaciones tratando de incluir en la Biblia las teorías de la evolución, ¿sí? Tratando de incluirlas en la Biblia, o sea, al revés, en lugar de explicar con la Biblia lo que estaba en el mundo, trataron de explicar lo que las propuestas de evolución
vistas al ojo de la Biblia. Y entonces hay dos principales teorías que tienen que ver, o teologías que tienen que ver con la evolución. La primera es la teoría de los días largos, ¿sí? Así. La teoría de los días largos, los teólogos propusieron que una de las formas en que pudiéramos entender que la Biblia y la evolución coexisten es que los días que acabamos de ver en el capítulo 1 sean días que no sean días naturales, que sean días de miles de años o de millones de años. Entonces dicen, si el primer día que Dios hizo el universo fueran millones de años, y el segundo día que Dios hizo la conformación de la tierra fueron otros millones de años, y así cada uno de los días fueran miles o millones de años, entonces tendría explicación todo lo que dicen los evolucionistas, ¿sí? Eso es lo que dice una teoría. La otra teoría es la teoría de la brecha. La teoría de la brecha dice algo parecido pero diferente. En términos prácticos, la teoría de la brecha propone que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1, regresemos para allá, por favor. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, vamos a leerlos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese es el versículo 1. Y luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, etcétera, etcétera. La teoría de la brecha dice, o esos teólogos propusieron, que entre el versículo 1 y el versículo 2 había una brecha de millones de años, ¿sí? Y que en el versículo 1, lo que Dios creó en el versículo 1 fue una tierra primitiva perfecta, pero que en algún momento de la historia sucedió un hecho espiritual que afectó la tierra. ¿Qué hecho espiritual es lo que dicen que sucedió? La caída de Satanás. Ellos dicen, en algún momento, después de que la tierra original fue creada, Dios echa de los cielos espirituales a Satanás y lo avienta a la tierra, y cuando Satanás cae en la tierra, destruye todos los seres vivos que existían en la tierra, y por eso se extinguieron los dinosaurios, y desordena toda la tierra, porque en el versículo 2 empieza, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces el argumento que usaron los teólogos para proponer esa teología fue que, bueno, si en el versículo 1 Dios creó la tierra y Dios todo lo que hace lo hace perfecto, ¿por qué en el versículo 2 vemos una tierra desordenada y vacía? Y se basaron en una mala traducción de ese término bíblico. Cuando la Biblia dice desordenada y vacía, es un término que no implica destrucción, que no implica que alguien más vino a agriar el caldo o a desordenar el tema, ¿no? A destruir, como si Dios le hubiera dado atributos a Satanás de destruir lo que él hizo. No, simplemente el término bíblico significa, en términos simples y llanos, que la tierra no había sido ordenada como Dios la quería y que estaba sin vida. Eso significa desordenado y vacío. Como cuando Dios o cuando alguien agarra un pedazo de plastilina y apenas lo va a empezar a moldear, pues todavía no tiene la forma que espera darle al final, ¿no? Ese es el término de desordenado y vacío. Entonces, esta teoría de la brecha y la teoría de los días largos realmente se refutan muy fácil, porque fueron inventos teológicos para tratar de insertar como que a fuerza la teoría de la evolución en las Escrituras. Pero realmente, si leemos, nada más sin irnos más a la Biblia, si leemos el puro capítulo 1 bien detenido, y ahora sí que como viendo lo que Dios está diciendo, vamos a ver muchas veces repetida la palabra día, ¿sí o no que lo vimos? ¿Sí? Y después de la palabra día,
repetidamente en 5 ocasiones el capítulo 1 dice, y fueron la mañana, la tarde y la mañana del primer día, y fueron la tarde y la mañana del segundo día, y fueron la tarde y la mañana del tercer día, así como con peras y manzanas, la tarde y la mañana. ¿Cuánto dura una tarde y cuánto dura una mañana? No podemos pensar que duran millones de años. No se puede, ¿sí? Y al final todavía el relato remata que todo fue creado en 6 días y descansó el séptimo día, ¿sí? Ahora, si nos vamos un poquito más extensos en la Biblia, la palabra día en la Biblia se usa más de 2300 veces, 2380 y tantas veces. Y esa palabra día en la Biblia, solamente cuando Dios habla de días futuros, del día del Señor o del día que ha de venir, puede traducirse como algo diferente a un día natural. Los días proféticos, o sea, los días que no han pasado, pueden tener una acepción de días no naturales, pero solamente esos días que no han pasado, ¿sí? Porque no sabemos cómo van a ser. Pero todos los días que sucedieron ya en la historia, en ningún momento de la Biblia se traducen como miles de años y menos millones de años. La Biblia, por ejemplo, dice que cuando ya estudiamos el libro de Jueces y dice que cuando Josué y todo el pueblo judío le dio vueltas a Jericó, ¿cuántos días le dieron vueltas? Dice, ¿cuántos? Dice que fueron días, y alguien pensaría que en el primer día fueron 1,000,000 de días o 1000 días. No, es imposible, son días naturales. Es como decir, bueno, ¿y cuántos días estuvo Jonás en el pez, dentro del vientre del pez? No, pues estuvo 3000 años. No, estuvo 3 días. O sea, todo el contexto bíblico nos dice que fueron días naturales, ¿ok? Y entonces, qué importante es creer la palabra de Dios tan simple, tan llana, como si fuéramos niños, así tal cual, tal cual. De hecho, esta bien pudo haber sido una clase de escuela dominical para niños, y nosotros debiéramos creerla así, porque así Dios nos la está dando peladita y en la boca, con peras y manzanas, con palitos y bolitas, para que la entendamos así como nos la está dando. No hay que rebuscarle, no hay que entender, porque mientras más le rebuscas, es entonces asumir que el Dios todopoderoso en el que dices creer, pues entonces no es tan todopoderoso como dices que es. ¿Ok?